todos que nos acompañan en esta presentación. Primero, me gustaría agradecer la invitación para realizar esta ponencia. Y bueno, para poder iniciar justamente con el tema que les hemos preparado, pues vamos a ver este índice, en donde, bueno, de manera particular, los temas que estaremos abordando van a ser las generalidades de los inmunonutrientes, el metabolismo de la vitamina D como inmunomodulador y la vitamina D en autoinmunidad. Y bueno, y por último, también veremos algo que pues causó mucho interés durante la pandemia, que fue el papel potencial de la vitamina D en la COVID-19. Bueno, para poder iniciar justamente en nuestro primer tema, vamos a hablar sobre las generalidades de los inmunonutrientes. Cabe destacar que a lo largo, por ejemplo, de la investigación científica que se ha realizado en diferentes áreas, se ha descrito que hay nutrientes que pueden tener un papel inmunomodulador, es decir, pueden modular la respuesta inmune. De manera particular, diferentes nutrientes, tanto como vitaminas y minerales, pues van a actuar sobre el sistema inmunológico. Esto sobre todo porque, bueno, como sabemos, las células inmunes también son células vivas, en donde presentan un metabolismo de crecimiento, de desarrollo y un desarrollo en particular exponencial. Entonces, pues esto nos habla que van a ser altamente dependientes de la concentración de diferentes nutrientes. En particular, bueno, dentro de los diferentes nutrientes que se han descrito que pudieran tener un papel inmunomodulador, tendríamos a vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, algunos minerales como el zinc, que van a ayudar a estimular la síntesis y respuesta de los anticuerpos, la proliferación de neutrófilos, la integridad de las mucosas y la cicatrización de las heridas. Y bueno, como les comentaba, nuestro principal interés para esta plática va a estar muy enfocada a la vitamina D, sobre todo porque se ha descrito que la vitamina D presenta un papel tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, la cual pues se desarrolla frente a diferentes patógenos. Y por lo general, en diferentes estudios y patologías, se ha descrito que esta se encuentra asociada a una susceptibilidad mayor a diferentes infecciones. De manera particular, bueno, sabemos de que un inmunonutriente pues va a participar en las siguientes características: la integridad de las membranas celulares, en particular también el desarrollo de la impermeabilidad de las barreras epiteliales, la polarización de células del sistema inmune hacia fenotipos tolerogénicos. Y bueno, la primera pregunta que yo pondría sobre esta marcha es, bueno, comúnmente siempre escuchamos la idea o el precepto de que debemos de tener un sistema inmunológico fuerte, pero más bien la conclusión o lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta plática, de que más bien necesitamos un sistema inmunológico regulado, ¿sí? Porque queremos que justamente un sistema inmunológico muy fuerte, pues muchas veces se va a asociar al desarrollo de diferentes patologías como algunas características autoinmunes. Entonces, pues vamos a buscar a través de los inmunonutrientes la inmunomodulación de la respuesta inmunológica. Para esto, bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la vitamina D, que justamente, como les comentaba, pues ha sido de mucho interés, incrementó sobre todo más ahora que es la pandemia. La vitamina D, de manera particular, pues es un nutriente que tiene pues, ciertas propiedades, porque si bien es un nutriente, también es una hormona liposoluble. Es decir, nosotros o nuestro organismo tiene la capacidad de sintetizarla de manera endógena. Principalmente la síntesis endógena de la vitamina D va a tener un aporte de un 80% a través de la inducción de la luz ultravioleta en esta longitud de onda de 290 a 315 nanómetros. El principal metabolito que vamos a generar cada vez que nosotros nos exponemos a la luz ultravioleta va a ser el colecalciferol, también denominado vitamina D3. A su vez, también una fuente muy importante, así bien como la característica que tiene del nutriente, es de que nosotros lo podemos adquirir a través pues, de ingesta dietética. De manera particular, algunos alimentos fortificados como la leche o también algunos productos lácteos derivados como el queso, las setas irradiadas con luz ultravioleta y aquellos peces que provienen de aguas frías y que tienen característica grasa, van a hacer un muy buen aporte de la vitamina D. Se ha descrito que este aporte aproximadamente de la dieta
viene o corresponde a un 20% de la ingesta que vamos a tener o de la cantidad de vitamina D pues, circulante. A su vez, bueno, cabe destacar que en los hongos que son irradiados con luz ultravioleta podemos tener un isómero de la vitamina D que se denomina ergocalciferol, también conocida como vitamina D2. De manera particular, bueno, la vitamina D tiene como característica también de que presenta un metabolismo muy complejo. Bueno, el objetivo pues, de esta plática va a ser hablarles un poco también de este metabolismo, sin embargo, sin adentrarnos pues, tanto a estas características ya de regulación como tal. Entonces, bueno, como les comentaba, pues la vitamina D, su aporte principal, el 80% de cómo la podemos obtener, va a ser cada vez que nos exponemos a la luz ultravioleta. Y se ha descrito que en la piel nosotros tenemos un precursor que se llama 7-dehidrocolesterol. Esta molécula, mediante la acción de la luz ultravioleta, se va a generar la previtamina D3. Esta previtamina D3 va a generar una molécula que se llama vitamina D3 o colecalciferol mediante una reacción química que se llama isomerización térmica. Posteriormente, se va a generar que esta vitamina D que se genera en piel va al torrente sanguíneo. Entonces, también, como les había comentado, pues un fuerte aporte o representante de la vitamina D va a ser la dieta. Entonces, tanto la vitamina D en forma de colecalciferol o de ergocalciferol que proviene de la dieta, pues van a estar en el torrente sanguíneo, tanto la fuente endógena que generamos en piel, como las fuentes exógenas que se generan pues, a través de la dieta. Okay, bueno, como les comentaba, justamente esta vitamina D que nosotros pues, vamos a tener en el torrente sanguíneo, pues tiene que transportarse. Entonces, se va a unir a una proteína que se llama la proteína de unión a la vitamina D, que es codificada por el GGC, y su abreviatura de esta molécula sería la PDBP. Entonces, estas moléculas o estos precursores de la vitamina D son llevados al hígado. Como sabemos, bueno, en el hígado tenemos nosotros la presencia de una superfamilia de moléculas que se llaman citocromos P450. Estos citocromos van a ocasionar que se dé una modificación química. La enzima en particular 25-alfa-hidroxilasa va a generar que se produzca el principal metabolito que se utiliza para medir las concentraciones séricas de vitamina D en sangre, que sería el calcidiol, ¿sí? Casi siempre que nosotros pues, escuchamos la medición en sangre de vitamina D, el metabolito que se va a medir va a ser el calcidiol. Este calcidiol pues, es metabólicamente inactivo. Por lo general, va a unirse de nuevo a la proteína BDBP y va a ser transportada a los riñones. Lo que va a suceder en el riñón es de que el calcidiol se va a encontrar con otra proteína, otra enzima, la 25-hidroxivitamina D 1-alfa-hidroxilasa, también conocida como CYP27B1, y esta enzima va a ocasionar que se genere la síntesis del principal metabolito activo de la vitamina D, que sería el calcitriol. Entonces, cabe destacar, por ejemplo, que existen pues, otros mecanismos que van a estar siempre regulando que las concentraciones de calcitriol se encuentren pues, de manera adecuada. Y bueno, cabe destacar que en algunas alteraciones y también con un mecanismo que no es común, pero que sí sucede de manera habitual en nuestro organismo, sería que el sistema inmune va a participar en la síntesis extrarrenal del calcitriol. Entonces, vamos a tener nosotros dos fuentes importantes para la síntesis del metabolito activo de la vitamina D. Uno sería la fuente renal y otro sería la fuente extrarrenal, que sería justamente el sistema inmunológico. Como sabemos, pues bueno, la vitamina D se considera, o más bien su metabolito calcitriol, como uno de los metabolitos pues, más ubicuos, pero también pleiotrópicos. Es decir, van a tener diferentes funciones que van más allá, por ejemplo, donde clásicamente fue descrito, que es el metabolismo óseo y mineral. Va a participar en la salud del sistema cardiopulmonar, en la salud del cerebro y en particular también en la respuesta inmunológica. Entonces, pues, nos habla de que justamente la vitamina D es un metabolito pues, con múltiples funciones que van más allá justamente pues, de su función como nutriente. Cabe destacar también que bueno, pues este metabolito activo, el calcitriol,
tiene la capacidad, al ser liposoluble, si recordamos, la vitamina D es una vitamina del grupo de las liposolubles, de que puede atravesar por difusión facilitada la membrana celular de diferentes células. Este calcitriol se va a unir a su receptor, el cual se encuentra de manera citoplasmática, y este receptor va a actuar como un factor de transcripción. Comúnmente, bueno, los factores de transcripción van a participar en inducir que se expresen diferentes genes, ¿sí? Y bueno, los genes van a ocasionar que se expresen diferentes proteínas. En particular, bueno, si nos enfocamos a la respuesta inmunológica, los siguientes genes que estamos viendo aquí, pues van a ser inducidos fuertemente por la molécula calcitriol y van a participar en la polarización de las células del sistema inmune a perfiles tolerogénicos. Es decir, principalmente la vitamina D va a disminuir los procesos inflamatorios y va a inducir que se generen respuestas tolerogénicas con citocinas antiinflamatorias. Entonces, bueno, justamente pues este papel de la vitamina D como inmunomodulador recae de que pues va a participar tanto en la respuesta inmune innata como en la adaptativa. La respuesta inmune innata pues haría referencia justamente a esta respuesta que es propia de nuestro organismo, que no necesita que previamente nosotros nos hayamos expuesto a un patógeno, sin embargo, pues de manera natural nos va a proteger antes de que el patógeno o una bacteria, un virus o un protozoario, pues nos quiera infectar. Entonces, de manera particular, como les comentaba, pues va a participar en la tolerancia. Nosotros tenemos un grupo de células que se llaman macrófagos que van a participar en la fagocitosis de diferentes patógenos. Sin embargo, bueno, tenemos dos tipos de macrófagos tipo 2 y macrófagos tipo 1. Los tipo 1 se asocian principalmente a respuestas inflamatorias y la vitamina D, en particular el calcitriol, va a inducir que nosotros tengamos la polarización de macrófagos tipo 2 que van a estar muy fuertemente relacionados a la respuesta antiinflamatoria. De manera similar, tenemos también otras células que se llaman células TCD8, que muchas de ellas son citotóxicas, y por lo general van a ocasionar que el calcitriol inhiba la hiperactividad de estas células. Y por ejemplo tenemos otras células que se llaman células dendríticas, las cuales principalmente pues, van a participar también en la presentación antigénica, es decir, cada vez que nosotros nos encontramos con un antígeno de algún patógeno, estas células se encargan de presentarlas. Sin embargo, la vitamina D va a disminuir, por ejemplo, este evento. Ciertas condiciones como las enfermedades autoinmunes, por lo general, pues esto puede ser benéfico porque se dejan de expresar antígenos que pues, comúnmente son propios y que el expresarlos o reconocerlos nos van a causar una patología. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la respuesta inmunadaptativa, nosotros vamos a tener un grupo de células que se llaman células de cooperadoras. Estas células cooperadoras van a participar en la modulación también de la respuesta inmunológica, sobre todo cuando estamos ya expuestos a un patógeno, un virus, una bacteria, ¿sí? Entonces van a ocasionar una respuesta más reguladora y a su vez van a inducir que las células B disminuyan su maduración y por lo tanto también la producción de algunos anticuerpos que pueden ser patogénicos, como los autoanticuerpos. Entonces, bueno, retomando justamente pues este papel que ya vemos que está evidenciado en la vitamina D en la respuesta inmunológica, también cabe destacar que existen en la literatura pues varios metabolitos de la vitamina D que se han cuantificado, pero como les comentaba, el principal metabolito siempre que nosotros pedimos un análisis, por ejemplo, de vitamina D en sangre, va a ser el calcidiol. Comúnmente esto se debe a que la vida media es de aproximadamente 3 semanas, las concentraciones van a ser estables durante meses y, por ejemplo, pues ya se han descrito valores de corte para la salud ósea y mineral. Comúnmente se considera la suficiencia cuando tenemos concentraciones mayores o iguales a 30 nanogramos sobre mililitro, insuficiencia relativa en mayor o igual a 30 nanogramos sobre mililitro, y la deficiencia cuando tenemos una concentración menor de 20 nanogramos sobre mililitro. También, por ejemplo, otro metabolito que ha causado mucho interés es justamente el calcitriol. Si recordamos, el calcitriol es el verdadero metabolito activo de la vitamina D. Entonces, esta molécula se ha descrito que, bueno, a diferencia, por ejemplo, del calcidiol, es estable sus concentraciones durante semanas.
Sin embargo, su vida media es mucho más corta. Por lo tanto, pues eso representa un mayor reto para poderlo cuantificar y para que tenga pues una representatividad clínica, pues vaya. Entonces, las concentraciones de calcitriol pues se han descrito pues que varían, tienen un amplio rango de concentración descrita y justamente pues no se han podido establecer pues valores de corte para pues poderlo cuantificar. Entonces, recordando justamente esto que les comentaba, pues sabemos de que si bien el calcitriol es el principal metabolito de la vitamina D, el metabolito pues que clásicamente tiene relevancia clínica para poderlo evaluar va a ser el calcidiol, ¿sí? Entonces, en la literatura nosotros podemos encontrar dos unidades para poderla describir. Comúnmente la suficiencia, que sería como el estándar relacionado con una mejor salud ósea, mineral e inmunológica, va a ser mayor a 30 nanogramos sobre mililitro, o su equivalente en nanomol, que sería 74.88. Por ejemplo, también cabe destacar que la deficiencia de vitamina D, concentraciones menores a 20 nanogramos, son muy comunes en la población general enferma y no enferma. Sin embargo, la frecuencia va a incrementar sobre todo en poblaciones enfermas. Entonces, por ejemplo, si nos cuantificáramos la concentración de vitamina D en este momento, aproximadamente más del 50% de la población mexicana va a estar deficiente de este nutriente, que, bueno, paradójicamente, uno pensaría que tiene que estar alto, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos casi a lo largo de todo el año una alta exposición a la luz UV o a la luz solar. Sin embargo, bueno, pues existen diferentes factores que van a contribuir justamente a que tengamos esta característica de deficiencia. Y bueno, lo que queda también como reflexión es justamente qué pasa con el calcitriol. ¿Deberíamos cuantificarlo en sangre? La respuesta sería sí. Sin embargo, justamente el calcitriol se tiene que acompañar, además de las concentraciones de calcitriol, de las concentraciones de calcidiol, pero también del calcio y de la paratormona, para tener pues un perfil más amplio de qué está sucediendo con estos metabolitos de la vitamina D. Entonces, bueno, como les comentaba, existen diferentes factores que se van a relacionar a que la población, tanto mundial como la población mexicana, presenten deficiencia sérica de vitamina D, como les comentaba. Si nosotros nos cuantificáramos la concentración de este metabolito, hay una alta frecuencia en la cual nosotros podemos encontrar a personas deficientes. Entonces, dentro de los factores que van a participar en modificar estas concentraciones, se van a encontrar el estado preinflamatorio, una exposición limitada a la luz solar. Si recordamos, bueno, pues prácticamente la mayoría de las actividades que realizamos en la época cotidiana, pues se hacen sobre todo en lugares cerrados, ¿sí? Aunque tenemos una alta exposición a la luz UV, prácticamente pues siempre estamos en lugares cerrados con los estilos de vida actuales. A su vez, bueno, sabemos de que el consumo deficiente de vitamina D pues va a tener también un papel preponderante para poder desarrollar esta deficiencia, y sobre todo porque en la población mexicana nuestros patrones dietéticos son carentes naturalmente de vitamina D. A su vez, por ejemplo, alteraciones renales, lo cual también pues, presenta una alta prevalencia en la población mexicana y sobre todo en la población de la zona metropolitana de Jalisco. Algunas variantes genéticas denominadas polimorfismos que van a participar en su metabolismo. Y bueno, en particular nos hemos enfocado también nosotros en nuestro grupo de investigación en estudiarlas sobre todo en enfermedades autoinmunes, que justamente las enfermedades autoinmunes pues cumplen con todas las características anteriores. Tienen la utilización de fármacos, la exposición limitada, el consumo deficiente, alteraciones renales. Entonces, es una población candidato en donde justamente la deficiencia de la vitamina D representa pues una problemática más aguda para ellos. Entonces, bueno, justamente esto nos lleva a nuestro siguiente tema, que sería qué pasa, por ejemplo, con la vitamina D en la autoinmunidad. Para poder justamente dar una explicación a esto, nosotros nos hemos enfocado en el grupo de trabajo y de investigación en evaluar la enfermedad autoinmune prototípica. Es decir, la enfermedad autoinmune prototípica sería el lupus eritematoso sistémico, abreviado como LES o también conocido como lupus. Esta enfermedad se considera prototípica porque todos los mecanismos asociados a la autoinmunidad van a estar presentes en esta patología.
Entonces, pues vemos de que está fuertemente influenciada por el sistema inmunológico, en donde hay células B y células T cooperadoras que tienen una característica autorreactiva, es decir, nuestro propio sistema inmune empieza a atacar y a generar anticuerpos contra nuestras propias células. Entonces, pues este grupo de pacientes presenta pues una alta mortalidad y, por ejemplo, en diferentes foros científicos se ha intentado pues tener un mejor pues apoyo terapéutico para este grupo de pacientes y, por ejemplo, se ha descrito que diferentes factores van a contribuir al desarrollo y a la severidad de esta patología. Bueno, esto es muy interesante, sobre todo porque, bueno, justamente el papel tanto del médico, del clínico, del nutriólogo, el químico del laboratorio, pues pueden participar justamente en describir y también en investigar esas características. Por ejemplo, se ha descrito que hay una predisposición genética. Esta patología afecta principalmente a mujeres. Hay presencia de inmunodeficiencias, hay factores que todavía se desconocen que pueden desarrollar esta patología, infecciones, tóxicos, contaminantes, el uso de tabaco justamente pues es un importante factor de riesgo para, además de cáncer, el desarrollo de diferentes enfermedades autoinmunes, algunas vacunas, el uso de siliconas, ciertos fármacos. Sin embargo, se describe que existe un puente muy importante entre justamente mantener la autoinmunidad y la tolerancia, y sería la dieta, la obesidad, que sabemos que también es muy prevalente en la población mexicana, y justamente pues esto nos va a llevar a que nosotros pues tengamos una alteración en el eje de diferentes hormonas, como estrógenos, prolactina, y en particular la vitamina D, pues en la cual también se comporta como una hormona en particular. Entonces, como les comentaba, pues esta enfermedad es de cierto interés clínico, sobre todo porque, bueno, pues afecta a mujeres, sobre todo a mujeres de estatus socioeconómicos bajos, y además, por lo general, esas mujeres presentan una alta mortalidad antes, dentro de los primeros 5 años de diagnóstico. Posteriormente, después de estos 5 años de diagnóstico, este grupo de mujeres sigue presentando mortalidad, pero ahora ya no es por el proceso inflamatorio, sino todo el tratamiento, el cóctel de fármacos que se les da, a su vez, pues el propio daño de la enfermedad, ocasiona que ellas desarrollen alteración renal. Entonces, la mortalidad la presentan a lo largo de su vida. Antes de los 5 años va a ser por procesos inflamatorios y posterior a los 5 años justamente por alteraciones renales, ¿sí? Entonces, justamente, pues, una característica que se ha descrito, ¿se acuerdan de que uno de los principales órganos que se encuentran participando en la síntesis extrarrenal, o más bien en la síntesis renal del calcidiol, va a ser justamente pues, el riñón? Entonces, este grupo de mujeres presenta deficiencias o alteraciones en este órgano, y esto nos va a llevar justamente pues, al desarrollo de deficiencias de la vitamina D. Entonces, bueno, para tener un primer acercamiento de esas características, uno de los estudios que realizamos estuvo enfocado justamente en caracterizar la presencia del exceso de peso. Como sabemos, es un detonante per se de inflamación, y a su vez las deficiencias en ingesta dietética que presentan este grupo de mujeres. Parte de estos hallazgos que nosotros observamos fue de que aquellas mujeres que presentaban exceso de peso, es decir, no obesidad, a partir del exceso de peso, empezaban a tener un proceso inflamatorio desarrollado con mayor actividad clínica de la enfermedad. A su vez, por lo general, entre más alto o entre más incrementaba el puntaje del IMC, presentaban mayor actividad clínica medida por este índice que se llama Metz-Sleday, que mide el daño y la inflamación que presentan al momento este grupo de mujeres. Posteriormente, bueno, como nuestro interés fue también la parte nutricional, nos dimos a la tarea, por ejemplo, de investigar cómo se encontraba el consumo de diferentes macros y micronutrientes. En este caso, bueno, nosotros estamos viendo una gráfica en donde estamos comparando el consumo de diferentes vitaminas del complejo B y de la vitamina D en una población de mujeres con lupus y una población de mujeres sanas. Como podemos ver aquí en las gráficas de color anaranjado, estamos observando que las mujeres con lupus, muy pocas de ellas alcanzan las ingestas dietéticas recomendadas para estos micronutrientes.
En particular, bueno, cabe destacar que en el caso de la vitamina D, tanto las pacientes con lupus como las mujeres que están sanas, ellas no alcanzaban la ingesta recomendada. Solamente un 12% de las pacientes con lupus versus un 7%, por ejemplo, de las mujeres que no presentaban la patología. Entonces, justamente cuando ya nosotros cuantificamos cuánto era la ingesta dietética que estaban teniendo este grupo de mujeres, observamos que aquellas mujeres con lupus consumían con un valor mediano 3.68 microgramos al día de vitamina D versus las sujetos control que consumían 4.24, que si bien consumían más vitamina D, aún así se encuentran por debajo de la ingesta dietética sugerida para la población mexicana, que esta ingesta es de 10 microgramos al día. Entonces, pues justamente esto nos habla de que nuestra dieta de manera particular es pobre en vitamina D. Entonces, para poder de alguna manera indagar un poco más a fondo qué estaba sucediendo con estas características, nos hicimos pues la siguiente pregunta: ¿cómo se encuentra el consumo de la vitamina D y sus niveles séricos en mujeres con lupus y población sana de México? En este primer estudio, pues nosotros observamos de que sí están comiendo menos, pero si recordamos comúnmente lo importante de la nutrición no es evaluar como tal al nutriente solo, sino más bien toda la matriz alimentaria, porque si recordamos, los nutrientes interaccionan en una matriz de alimentos. Entonces, para esto nos propusimos realizar un análisis que se llama patrones dietéticos a posteriori. Comúnmente, bueno, tengo entendido que parte del público que nos acompaña es del área de nutrición. Entonces, si recordarán, un patrón dietético va a corresponder a un conjunto de alimentos que se consumen en una población. Por lo general están muy fuertemente influenciados por la cultura y además estos se consumen mínimamente 2 veces a la semana. Entonces, en el caso particular, bueno, de estos patrones dietéticos que nosotros pudimos establecer, hicimos un análisis a posteriori en donde vimos los grupos de alimentos y a cuál patrón dietético presentaban pues cierta correlación cada uno de ellos. Entonces, observamos, por ejemplo, que la población que nosotros evaluamos, que estuvo conformada por 234 mujeres participantes, presentaban 3 patrones dietéticos. Uno, un patrón rico en fuentes de vitamina D, que es este que nosotros estamos viendo aquí. Se denominó rico en fuentes de vitamina D porque tenía el consumo de pescado y el consumo de huevo, el cual es uno de los principales aportes de la dieta de vitamina D. Observamos también un patrón dietético occidentalizado que sabemos que también es altamente frecuente en la población mexicana. Este se caracterizó pues por los consumos de alimentos que clásicamente sabemos que tienen esta característica: refresco, frituras, carne de cerdo, dulces, aceites y grasas y carnes rojas. Y el tercer patrón que también observamos que se presentó en alta frecuencia fue justamente un patrón denominado canasta básica. Comúnmente nosotros recordamos que la mayoría de las personas que tienen un estatus socioeconómico bajo, que por lo general el grupo de estas pacientes estudiadas presentaban o pertenecían a comunidades rurales, comúnmente van a adherirse muy frecuentemente a este tipo de patrones dietéticos, que por lo general van a ser ricos en leguminosas, es decir, pues, maíz, tortilla, cereales, aceites y grasas, lácteos, cereales y por lo general pues huevos. Entonces, lo que nosotros observamos posteriormente cuando identificamos estos 3 patrones dietéticos de estas mujeres fue de que por lo general, en el caso particular de las mujeres con lupus, estas se adherían en mayor frecuencia a un patrón dietético de característica pues, de canasta básica. Y por ejemplo, veíamos nosotros que en el caso de los sujetos control, ellos por lo general estaban en mayor adherencia a un patrón dietético rico en vitamina D. Entonces, posteriormente nosotros decidimos estratificar cómo se encontraban diferentes variables que nosotros denominamos variables del estatus cardiometabólico, es decir, variables lipídicas y variables asociadas al riesgo cardiovascular que pueden presentar estas mujeres. Lo que nosotros observamos de manera particular que aquellas mujeres que presentaban una mejor adherencia a un patrón rico en fuentes de vitamina D,
por lo general tenían valores menores de la circunferencia de cintura y del índice de cintura-cadera. A su vez, tenían un mejor estado cardiometabólico representado por concentraciones más adecuadas de colesterol HDL, que es conocido también como un colesterol bueno, concentraciones, por ejemplo, adecuadas de triglicéridos, de esta molécula inflamatoria que se denomina proteína C reactiva, y a su vez un mejor estatus cardiometabólico, el cual se evaluó con estos índices denominados índices cardiometabólicos. Entonces, también de manera particular, nosotros observamos que aquellas personas, por ejemplo, que presentaban una adherencia a un patrón alto o rico en fuentes de vitamina D, presentaban una mejor correlación justamente con las concentraciones de calcio. Entonces, con esto también nos hacía la sugerencia de que a través de la dieta nosotros pudiéramos modificar las concentraciones de calcio. Si bien recordamos, la dieta solamente representa pues, el 20% de la ingesta del aporte de la vitamina D. Sin embargo, puede ser también una estrategia para poderlo modular. A su vez, cuando nosotros realizábamos otros análisis, por ejemplo, en estas gráficas, estamos viendo cuánto nos incrementan las concentraciones y los puntajes de estos índices, que son índices cardiometabólicos, y las concentraciones de HDL, el adherirse a un patrón dietético rico en fuentes de vitamina D. Podemos observar que el tener una adherencia alta a este patrón va a incrementarnos 5.12 miligramos sobre decilitro de la molécula HDL y va a disminuirnos en este puntaje el riesgo cardiometabólico que pueden presentar estas pacientes. A su vez, por ejemplo, estamos observando de manera similar ahora en este punto, por ejemplo, qué pasa con el consumo ya individual de la vitamina D. ¿Se acuerdan que el otro, bueno, pues era todo el consumo generalizado de esta vitamina? Sin embargo, cuando ya nosotros lo evaluamos de manera particular a través del consumo de este nutriente, observamos pues, un comportamiento similar. Nosotros clasificamos a las pacientes participantes en aquellas que tenían una ingesta inadecuada y aquellas que tenían una ingesta entre comillas adecuada. ¿Por qué les digo entre comillas? Porque si recordamos, bueno, la ingesta dietética recomendada es de 10, ¿sí? De 10 microgramos al día. Sin embargo, en la población mexicana es baja esa proporción, menos del 10%. Entonces, utilizamos valores de corte de acuerdo a cómo se distribuían estos valores a lo largo de toda la población evaluada, e identificamos estos dos valores. Y justamente, bueno, cuando hacíamos esta estratificación, pudimos observar que aquellos participantes o aquellas participantes que tenían una ingesta inadecuada de vitamina D presentaban alteraciones en el estado nutricio, como mayor peso, mayor circunferencia de cintura, medidas antropométricas como el índice cintura-cadera, mayor IMC, mayores alteraciones, por ejemplo, en HDL, a su vez en triglicéridos, y en mediadores de la inflamación como la proteína C reactiva, y a su vez un peor estatus cardiometabólico. Entonces, pues esto nos destaca justamente que dentro de sus papeles de la vitamina D, pues justamente también se van a encontrar el papel de protección cardiometabólica. Entonces, el mismo análisis que vimos anteriormente para ver cuánto nos incrementa o qué moléculas incrementan cuando nosotros incrementamos el consumo de vitamina D, observamos que aquellas pacientes que presentaban, por ejemplo, un consumo o una ingesta adecuada de vitamina D, presentaban a su vez una mayor concentración de HDL y un menor puntaje del riesgo cardiometabólico. Entonces, tanto patrones dietéticos altos en fuentes de vitamina D como el consumo adecuado de vitamina D van a tener justamente pues, una repercusión en la salud cardiometabólica de este grupo de participantes. Y a su vez, miren, en este gráfico estamos viendo cuánto es la probabilidad de tener riesgo para estas características, por ejemplo, cuando tenemos un consumo inadecuado de vitamina D. El consumir de manera inadecuada vitamina D nos da mayor riesgo a una cintura no saludable, a un índice de cintura-cadera clasificado como androide, a exceso de peso, y por lo general, pues bueno, son características asociadas a mayor mortalidad. Por ejemplo, ahora la siguiente pregunta era, ¿qué pasaba con las concentraciones de vitamina D? Ya habíamos observado, bueno, que este grupo de participantes pues tenía una ingesta baja de esta vitamina,
Pero ¿qué estaba sucediendo a nivel sanguíneo? Como podemos observar, por ejemplo, este grupo de participantes de mujeres con lupus y este grupo de mujeres control presentaban concentraciones de vitamina D que se encuentran o que estaban por debajo de lo que se conoce como la suficiencia, menor a 30 nanogramos sobre mililitro de vitamina D. Y en particular, tanto pacientes con lupus y sujetos control presentaban deficiencia sérica de esta vitamina. Entonces, esto nos destaca que justamente es una problemática que no solamente afecta a poblaciones enfermas, sino que también va a afectar a la población general. Entonces, pues esto nos abre un panorama para poder incrementar justamente pues, las concentraciones de vitamina D. Una, pues a través de la exposición a la luz UV, y segundo, pues a través de la alimentación, ¿sí? Teniendo en cuenta también pues, las características de las poblaciones que se encuentran enfermas. Entonces, como les decía, bueno, pues el 45% de las pacientes con lupus presentaron deficiencia sérica de vitamina D, mientras que el 25% de la población evaluada de mujeres relativamente sanas también presentaron esta característica. Entonces, posteriormente hicimos el mismo análisis. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con las concentraciones de vitamina D? Estas las estratificamos en aquellas mujeres que presentaban deficiencia y en aquellas que no presentaban deficiencia. Lo que observamos es que justamente las mujeres que no presentaban deficiencia de calcio o de vitamina D, por lo general, estas tenían un mejor IMC, presentaban un mejor estatus cardiometabólico evaluado por la HDL y también por los triglicéridos y la proteína C reactiva y un mejor estatus cardiometabólico. Entonces, ahí, por ejemplo, con estos hallazgos que los estamos presentando de manera individual, corroborábamos justamente un papel que puede tener en la salud cardiometabólica, más allá también como nutriente de la vitamina D. Entonces, para justamente pues, corroborar esto, observamos el mismo patrón en donde tener concentraciones adecuadas de vitamina D en sangre también nos daban un incremento de la molécula HDL, es decir, lo que clásicamente o coloquialmente conocemos como colesterol bueno. Entonces, posterior a esto, observamos también que el tener deficiencia de calcidiol te da mayor probabilidad de riesgo de tener exceso de peso, HDL bajo y los triglicéridos altos, es decir, sigue teniendo ese comportamiento de riesgo cardiometabólico. Entonces, para poder comprender de una manera más integrativa cuál era el papel que tenían estas tres variables que nosotros estábamos evaluando, observamos de manera particular que tanto las concentraciones de calcidiol, que sería la vitamina D en sangre, un consumo de vitamina D y patrones ricos en fuentes de vitamina D, van a impactar de manera significativa en estas variables que se denominan cardiometabólicas. Es decir, estas líneas rojas nos indican una correlación negativa. Es decir, tener estas tres características, suficiencia, consumo adecuado y patrón rico, van a disminuir estas variables tanto cardiometabólicas como inflamatorias. Entonces, esto nos habla que estos tres entes relacionados con la vitamina D, el tener estas características saludables, pues van a impactar de manera significativa en la salud cardiometabólica tanto de poblaciones enfermas como de poblaciones sanas. Entonces, justamente, bueno, con este panorama que vimos en el caso, por ejemplo, de las mujeres autoinmunes y de la población general, nosotros sabemos de que clásicamente cuando fue todo este proceso de la pandemia de la COVID-19, empezaron a salir tanto noticias con evidencia científica como las clásicamente denominadas fake news, ¿sí? Entonces, justamente pues una que tuvo mucho interés fue qué pasaba con la vitamina D. Ya sabemos de que la vitamina D es inmunomoduladora y que además la vitamina D, como lo vimos de manera directa en nuestra población, es cardioprotectora. Si recuerdan ustedes, en la COVID-19, pues el grupo que estuvo más afectado fueron mujeres que presentaban y hombres mayor riesgo cardiovascular. Entonces, es de ahí, por ejemplo, que salió pues, el interés de esta vitamina. Parte, por ejemplo, de este interés pues, se puede ver reflejado, a lo mejor algunos de ustedes conocerán esta base de datos, por ejemplo, de artículos científicos que se llama PubMed. Aquí podemos ver, por ejemplo, un histórico del interés
o de las publicaciones que se habían realizado, por ejemplo, simplemente de vitamina D, si nosotros pusiéramos en este motor de búsqueda a lo largo de los años, y podemos ver que a partir justamente de la pandemia hubo un gran interés, pero bueno, como muchas cosas en la ciencia, también muchas de ellas son guiadas por la moda. Si se fijan ustedes aquí en la época actual, pues los estudios empezaron a disminuir a partir del 2023 y bueno, aquí ahorita pues se encuentran bajos en el 2024, sobre todo porque pues apenas va iniciando pues el año, pero estamos en los primeros 3 meses. Y en el caso particular, por ejemplo, de la vitamina D y COVID, tuvo pues este comportamiento. Estamos observando que, por ejemplo, en el 2021 y en el 2022 fueron los años en donde se publicaron más estudios de la vitamina D pues, relacionados con esta problemática de salud. Pues recordemos que en esa época la pandemia no estaba controlada como se encuentra pues, en la época actual. Entonces, justamente en diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis, que sería como el máximo grado de evidencia que pueden presentar los diferentes estudios, se ha descrito, por ejemplo, que la vitamina D, en primera, los pacientes con hipovitaminosis D cursan con una COVID-19 más severa, pero también la evidencia nos menciona, por ejemplo, que este grupo de pacientes que tienen suficiencia de vitamina D tienen un menor riesgo de ingresos a unidades hospitalarias. Entonces, pues justamente nos habla de los siguientes mecanismos que se han propuesto por los cuales, por ejemplo, la vitamina D tiene una función biológica cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, en este caso, la COVID-19. Por ejemplo, aquí nosotros estamos observando que en el estado de la suficiencia de la vitamina D, cuando nosotros tenemos niveles adecuados y tenemos, por ejemplo, una infección con la COVID-19, con el virus del SARS-CoV-2, la integridad de las uniones estrechas se va a mantener de manera adecuada. Nuestro sistema inmune, en particular, por ejemplo, los macrófagos, van a inducir la producción de catequicinas y defensinas que van a actuar para desestabilizar la membrana celular de este virus y en teoría pues sería un mecanismo para poder disminuir el proceso de infección, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en la hipovitaminosis D se ha descrito que también pues, pudieran existir concentraciones altas de calcitriol y a su vez, pese a que este calcitriol pues, es el metabolito activo, cuando está desregulado también se ha observado que va a ocasionar más daño que beneficio. Entonces, esto lleva a la pérdida de la integridad de las membranas celulares, esto ocasiona que el virus pueda ingresar y, por ejemplo, ya en un proceso infeccioso se ha descrito que se da una hiperactivación del sistema inmunológico y se puede generar la tormenta de citocinas y la inhibición de estas moléculas que son antimicrobianos naturales. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos otro escenario. ¿Se acuerdan ustedes de que les comentaba de que la vitamina D pues, tiene un papel de característica de protección cardiometabólica? Entonces, algo que se ha descrito es de que la vitamina D actúa directamente sobre el sistema renina-angiotensina. Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos suficiencia de vitamina D, va a ocasionar que se regule de manera adecuada las concentraciones de esta hormona, la renina, y esto va a ocasionar, por ejemplo, que en las vías, por ejemplo, de la síntesis de angiotensinógeno 1, angiotensinógeno 2, se vea disminuida la producción del angiotensinógeno 1. Esto lleva, por ejemplo, que incremente las concentraciones de la molécula angiotensinógeno 1 y 7. Por lo general, el angiotensinógeno 1 y 7 correlaciona positivamente con las concentraciones de calcidiol. A mayor calcidiol, hay mayor concentración de esta molécula y esta molécula tiene propiedades antitrombóticas, antiinflamatorias, antiproliferativas y vasodilatadoras, es decir, contribuyen justamente pues, a la protección cardiovascular. Y bueno, ¿qué sucedería cuando tenemos hipovitaminosis D? Cuando existe la hipovitaminosis D, estas vías se ven alteradas, el angiotensinógeno 1 y 7 disminuye, incrementa la concentración de renina y esto propicia, por ejemplo, la hiperactivación del sistema inmunológico y el desarrollo de un evento inflamatorio exacerbado que se denomina la tormenta de citocinas. Entonces, con este panorama que nosotros acabamos de ver, pues la vitamina D nos recuerda que justamente no solamente un nutriente, es una hormona, pero también es un importante inmunomodulador de la salud y la enfermedad.
Entonces, como primera conclusión, llegamos que la vitamina D tiene un papel crucial en la homeostasis del sistema inmune, más allá de sus funciones óseas, donde originalmente fue descrito, y favorece la inmunomodulación. El siguiente, por ejemplo, el incluir en la dieta fuentes de vitamina D y una exposición moderada a la luz del sol podría mejorar los niveles séricos de la vitamina D y prevenir el desarrollo de las diferentes comorbilidades asociadas, en particular aquellas inflamatorias y aquellas cardiometabólicas. El segundo, por ejemplo, es de que la vitamina D, como lo pudimos ver en nuestra población, es crucial para la salud cardiometabólica en pacientes enfermos, en este caso de lupus, y en la población general. Y la siguiente conclusión es, por ejemplo, de que una nutrición adecuada y un consumo de fuentes de vitamina D podría tener efectos benéficos sobre la severidad del curso de la COVID-19. Y bueno, también me gustaría agradecer en este caso particular pues a todos los participantes en el desarrollo de estos proyectos, que bueno, es un proyecto multidisciplinario, como les comentaba, que está conformado tanto por médicos, está conformado por químicos y también por nutriólogos. Entonces, pues eso nos habla de manera particular pues el papel importante que tiene en la época actual la medicina transnacional y sobre todo la multidisciplina, que nos ayuda justamente pues a tener un mayor panorama y comprensión tanto de la salud y la enfermedad de la población mexicana. Y bueno, pues agradezco su atención a esta plática y bueno, quedo abierto a diferentes preguntas. Gracias. Muchas gracias, agradecemos al doctor Ulises por su agradable ponencia. Si alguien tuviera alguna pregunta, ¿alguien tiene algún papelito con alguna pregunta que le quisieran hacer al ponente? Hola, buenos días, doctor. Comentaste en la conferencia que el 80% de la producción de vitamina D se daba a través del sol. ¿Cuánto es recomendable exponerse para tener esa producción de forma óptima? Y bueno, otra más. Eso quiere decir que aún si nosotros consumir, que digo, lo ideal sería consumir vitamina D en nuestra alimentación, ¿podríamos vivir sin ese consumo? O es que me llamó la atención de que tanto porcentaje estuviera involucrado con el papel del sol. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, de manera particular en la primera pregunta se ha descrito que nosotros tenemos que exponernos aproximadamente entre 10 a 15 minutos a la luz del sol a lo largo del día. Sin embargo, los horarios adecuados, bueno, dependerán también de la ubicación geográfica, pero por lo general están entre las primeras horas de la mañana, 9 hasta casi las 10 de la mañana, o en la tarde, entre 5 y 6, ¿sí? Sobre todo para evitar los efectos pues, dañinos de la luz ultravioleta. En el caso particular, por ejemplo, de esta exposición, pues va a variar a lo largo del año. Y bueno, como haciendo referencia a la segunda pregunta, en teoría, los mecanismos evolutivos que sustentan el efecto de la vitamina D nos habla de que podríamos obtenerla a partir de la luz solar, ¿sí? Sin embargo, las fuentes dietéticas pues, nos ayudan justamente a poder tener esta suficiencia de vitamina D, sobre todo cuando no nos exponemos de manera adecuada o cuando hay una prescripción médica pues, que no lo permite. Entonces, pues esto nos habla que evolutivamente sí, nosotros evolucionamos para que con la simple exposición al sol pudiéramos cubrir los requisitos necesarios y los requerimientos séricos de vitamina D, ¿sí? Sin embargo, pues en teoría en la época actual va a ser muy difícil cubrirlos, sobre todo por el uso de protectores solares, lo que les comentaba de que pues, nuestras actividades son en espacios cerrados, y una alternativa pudiera serlo a través de la dieta principalmente.
y en algunos casos particulares, siempre que se identifica la deficiencia, la suplementación. ¿Sí? Bueno.